El día de hoy le vamos a hacer lo que es la sustentación de los proyectos y la de los laboratorios. El grupo está conformado por Edgar Arrieta, Cristian Molina, Jorge Cortés y mi persona, Sebastián Acuña. Siguiente. Bueno, antes que todo vamos a hacer una breve introducción de nuestras propuestas de proyecto. En este caso, sabemos que los proyectos van a estar relacionados con la materia de circuitos 2, que es de corriente alterna. Y nuestras tres propuestas de proyecto son las siguientes: una fuente regulada de voltaje AC, DC con un integrado LM317. Tenemos lo que es un dimmer electrónico y tenemos nuestra tercera propuesta, un inversor de voltaje DC-AC. Pues vamos a hablar un poco de cómo están compuestos, sus funcionamientos y las aplicaciones que le podemos dar a esto. Siguiente. Bueno, nuestra primera propuesta, la fuente regulada de voltaje de ACDC con integrado LM317. Bueno, una fuente regulada es aquella que permite ajustar el voltaje en un determinado rango según las necesidades de lo que necesitemos alimentar. Pues en este caso la fuente se va a componer del regulador de voltaje que es muy usado dentro de la electrónica, que es el LM317, y que va a ser el encargado, pues en este caso, de regular nuestra fuente. El LM317 es un pequeño regulador de voltaje, eh, un regulador de voltaje lineal ajustable encapsulado. Para nuestro proyecto se necesitan los siguientes componentes: un transformador, preferiblemente de 2 amperios, un puente rectificador, capacitor de 4700 microfaradios a 50 voltios, un capacitor de 10 microfaradios, resistencia de 2.2 kilo ohmios, un diodo LED, regulador de voltaje, el LM317, resistencia de 240 ohmios, un potenciómetro de 5 ohmios, el diodo, dos diodos, uno N4002 y dos capacitores de 10 microfaradios y 50 voltios. Y por último, dos borneras de 2 pines que van a ser las entradas y las salidas de nuestra tarjeta PCB. Siguiente. Las aplicaciones que se le pueden dar a este proyecto son las siguientes. Pues tenemos la facilidad de alimentar todos los circuitos o proyectos que queramos realizar. Muchas veces no tenemos cómo alimentar nuestros circuitos y pues esta sería una gran opción para ello. Este proyecto sale muy económico al momento de construirlo y pues da una gran satisfacción realizar este tipo de proyectos que te ayudan a ganar conocimiento dentro de la electrónica. Aquí podemos ver, aquí podemos ver una imagen de cómo sería el circuito. Siguiente. Nuestra segunda propuesta, un dimmer electrónico. Bueno, un dimmer o regulador de luz es un aparato eléctrico o electrónico que nos permite regular el nivel de la luz en uno o varios puntos de luz. Los reguladores de luz o dimmer nos ayudan a mantener el ambiente lumínico deseado en cada momento. ¿Cómo está compuesto este dimmer? El dimmer está compuesto básicamente por un diac y un triac. ¿Qué es un diac? Un diac es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente tras haberse superado su tensión de disparo. Y el triac, por su parte, es un dispositivo semiconductor que hace parte de la familia de los tiristores. Se diferencia del tiristor eh, porque son unidireccionales y los triac son bidireccionales. En pocas palabras, un triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Siguiente. Los componentes en este caso para
Nuestro proyecto del dimmer sería un transformador de 110 a 220 voltios, un TRIAC BT136, un DIAC DB3, resistencias de 10 kiloohmios, un potenciómetro de 500 kiloohmios, el condensador cerámico, 104 a 630 voltios y pues en este caso una lámpara de corriente alterna. Siguiente. Las aplicaciones que se le pueden dar a este proyecto son utilizarlo como regulador de intensidad lumínica. Cuando estamos leyendo de noche en una habitación podemos atenuar la luz a la intensidad que queramos y que no nos moleste. En este caso vamos a tener la capacidad de, pues, controlar, por así decirlo, el brillo de la lámpara. Podremos manejar la luz ambiente de nuestra habitación o lugar donde tengamos el dimmer. Y pues vemos un esquema de cómo quedaría el circuito. Siguiente. Vale, como última propuesta de proyecto tenemos un inversor de voltaje de DC a C. Vale, un inversor de voltaje, como su nombre lo indica, es un dispositivo que nos permite a nosotros convertir la corriente continua a una corriente alterna. Estos circuitos utilizan transistores MOSFET. Esto es la función que tienen es que permiten ser una especie de interruptores y así generamos una corriente inducida en el núcleo del transformador. Estos transistores también se pueden utilizar para amplificar o conmutar señales eléctricas. ¿Qué componentes vamos a utilizar en este proyecto? Un integrado 555, dos resistencias de 10 kiloohmios, tres resistencias de 100 ohmios, potenciómetros de 200 kiloohmios, un transistor BD139, dos diodos, 1N4001, dos transistores IRF-Z44N, un transformador y una batería de 12 voltios. ¿Qué aplicaciones nosotros podemos optar con este proyecto? Hombre, este proyecto nos serviría para alimentar algunos electrodomésticos que utilizan corriente alterna. Estos dispositivos, estos circuitos también son utilizados bastante en paneles solares, en donde el inversor se encarga de transmitir esa corriente eléctrica a todo el sistema, a toda la red. Como conclusiones de todos estos proyectos, hemos sacado tres principales. La primera es que haber propuesto estos proyectos es bastante satisfactorio y nos ayuda a ganar experiencia en todo el ámbito de la electrónica, llegando a conocer una gran cantidad y poder tener un catálogo más amplio de diferentes proyectos con diferentes utilidades en específico. Estos proyectos propuestos tienen una gran finalidad, como es la fuente regulada de voltaje. Es decir, este proyecto nos puede servir en acoplamiento con otros proyectos que necesiten esta característica singular que nos brinda este en específico. Ahora, como recomendación a nosotros mismos, a nuestro grupo de trabajo, tenemos que todo lo que queda ahora en adelante es seguir estudiando y seguir informándonos y ganando experiencia en todo lo que vendría siendo en el ámbito electrónico, incluso con todos los proyectos que vienen más adelante. Pasando a la sustentación de los laboratorios, empezamos por el primer laboratorio. En este se nos pide al principio hacer un montaje del circuito que se muestra en la figura número 8. A partir de este circuito se nos pide conocer los valores de voltaje, de corriente y la resistencia equivalente presente en este. En la figura número 9 podemos observar cómo se halló la corriente en cada uno de los resistores, en cada uno de los elementos. En la figura número 10 hallamos los valores de voltaje presentes en cada componente por medio de voltímetros. Y en la figura número 11, por medio de un ohmímetro, pudimos conocer cuál es la resistencia equivalente de todo nuestro circuito. Todos estos datos nos sirvieron para rellenar la tabla número 1 que se encuentra en la diapositiva, donde vemos que se encuentran cada uno de los datos presentes de voltaje corriente y los valores de las resistencias que hemos utilizado.
Bueno, ahora bien, para el cálculo de la resistencia equivalente con el ohmímetro, bueno, hicimos uso del ohmímetro, la ley de Ohm y por cálculo. Y vemos que prácticamente todas nos dio lo mismo, solo por una décima de diferencia en el cálculo. Siguiente, por favor. Bueno, bien, ¿qué se realizó aquí? Aquí teníamos el siguiente circuito propuesto, pero vemos que no podíamos comenzar a realizar el cálculo de la resistencia por ningún lado. Entonces teníamos que hacer la configuración de estrella delta para poder resolver el circuito de una mejor manera. Vemos que entre la resistencia R5, R4 y R3 ahí está una estrella, entonces lo convertimos a delta, que sería la figura, el circuito reescrito sería el de abajo. En este caso, pues reescribimos el circuito, tendríamos RA, RB y RC. Para hallar RA sería la resistencia R5 por la R4, después la suma de eso más la resistencia del R4 por R3 más la R3 por la R5. Todo eso dividido entre la resistencia opuesta a RA, en este caso sería R4, que sería la de 9 kiloohmios. Y así hacíamos con cada una de ellas para hallar RB y RC. Seguidamente, pues sabemos que al momento de aplicar estrella delta, lo que está dentro, o sea, la estrella se nos va a eliminar y nos va a quedar nada más el delta que hicimos. En este caso nos quedaría RA, nos quedaría en paralelo con la fuente, RB nos quedaría en paralelo con R1 y RC nos quedaría en paralelo con R2. Y pues ahí ya teníamos el circuito de una mejor manera para poder desarrollarlo. Básicamente lo que se hizo fue, como RB está en paralelo con R1, pues se desarrolló el paralelo que nos da 6.6 kiloohmios y el paralelo de RC con R2 que nos da los 5,2 kiloohmios. Al realizar esas dos en paralelo, pues nos quedan en serie las resistencias. Se volvieron a reescribir como R1B y R2C y pues sabemos que ahí ya están en serie. Sencillamente lo que hacemos es sumarlas y nos da 11,8 kiloohmios. Se vuelve a reescribir en la parte de abajo, en el penúltimo circuito, quedaría RBC en paralelo con RA, que RA vale 26 kiloohmios. Realizamos esas dos en paralelo y vemos que nos da una resistencia equivalente de 8,11 kiloohmios, que fue básicamente lo que nos dio en el cálculo por el ohmímetro y por la ley de Ohm. Vale, siguiendo con el laboratorio, se nos pide, bueno, conocer por medio del circuito mostrado en la figura número 14, que son un circuito con 3 resistores en serie, se nos pide conocer el valor de corriente y de voltaje, primero utilizando los instrumentos de medición, como lo vendría siendo el amperímetro y el voltímetro. Además de esto, se nos pide calcularlo por medio de la ley de Ohm y el divisor de voltaje. Entonces, en la figura número 15 se muestra cómo se halla el valor de voltaje en cada una de estas resistencias y el valor de la corriente presente en todo nuestro circuito. Todos estos valores, obviamente, se van a almacenar en la tabla número 3. Abajo a la derecha podemos encontrar en una pequeña tablita algunas ecuaciones que hemos utilizado, en este caso la ley de Ohm, el divisor de voltaje. Vale, para la parte de cálculo, lo que se utilizó fue primero la ley de Ohm. Y pues es bastante sencillo, utilizamos voltaje igual a la corriente por la impedancia. El divisor de voltaje se realizó los mismos cálculos y nos da igual que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje número 1 por la resistencia número 2 entre la suma de cada una de las resistencias. Todos los cálculos se pueden mostrar en la figura número 16.
Ahora, siguiendo con los puntos del circuito, podemos observar que en este punto se nos pide, a partir de la configuración anterior, reconfigurar el circuito de tal manera que cada resistencia se encuentren en paralelo, como se muestra en la figura número 17. Y a partir de esta nueva configuración, volvemos a hallar la corriente y el voltaje presente en cada uno de nuestros componentes. En este caso, perdón, la corriente y el voltaje. En este caso, la corriente se halla por medio de la ley de Ohm y el divisor de corriente, además de hallarlos por medio de los instrumentos de medición. Todos los datos obtenidos a partir de esta figura número 17 fueron almacenados en la tabla número 4 y algunas ecuaciones utilizadas son las que se muestran en la tabla inferior, la ley de Ohm, el divisor de voltaje. Ahora, en esta figura número 18 se muestra cuál fue el procedimiento que se siguió para poder hallar la corriente presente en cada uno de los componentes utilizando el divisor de corriente y la ley de Ohm. Repito, dichas ecuaciones se encuentran en la tabla de la derecha. Ahora mi compañero Jorge Cortés va a explicar qué conclusiones obtenemos a partir del primer laboratorio. Podemos concluir que las fórmulas actualizadas para el desarrollo y la resolución del circuito con corriente alterna son las mismas fórmulas que la corriente directa. También podemos ver que los valores obtenidos tanto con el voltaje como la corriente concuerdan con lo obtenido de la simulación. Las resistencias en corriente alterna no se llama resistencia, sino se llama impedancia y representa con la letra Z. Buenas noches, mi nombre es Edgar Rita y yo les voy a presentar el laboratorio 2. El objetivo de este laboratorio es utilizar el voltímetro para determinar en forma indirecta la capacitancia. ¿Qué procedimiento utilizamos aquí? Inicialmente medimos la capacitancia de cada condensador, como podemos ver en esta tabla. Vamos a tomar 4 condensadores y una resistencia para armar un circuito. Primero que todo, un circuito RC en serie. El condensador desconocido se conecta en serie con una resistencia y la combinación se coloca a través de la línea de potencia y luego se mide separada el voltaje. ¿Cómo hallamos los valores de esta tabla? Bueno, primero que todo, el VC es el voltaje del capacitor. Este se halló, como podemos ver en el circuito de la derecha, midiendo, por medio de un voltímetro conectado al capacitor. VR de la misma forma, pero en la resistencia. Y la capacitancia medida, como ves, estamos utilizando un simulador, se toma el mismo valor de la capacitancia que tenemos. Siguiente. El mismo caso se toma en estos circuitos, como podemos ver. Son los otros cuatro capacitores, los otros 3 capacitores en los cuales se utiliza el mismo procedimiento. Siguiente. Aquí utilizamos 2 ecuaciones. La ecuación de la fórmula de capacitancia, la cual es capacitancia igual a voltaje de la resistencia sobre 2pi entre la resistencia, el voltaje de la resistencia, entre la resistencia por el voltaje en el capacitor. Por medio de estos ejercicios se llenó la capacitancia calculada, como podemos ver, y se llenó en la tabla. Y utilizamos la fórmula de error porcentual, la cual es la capacitancia calculada menos la medida entre la medida. Y así completamos la tabla. Siguiente. El cuestionario. Comparando la medición directa con la indirecta, ¿qué podemos concluir respecto a la experiencia? Que las mediciones directas tienen una gran ventaja sobre estas
ya que nos arrojan unos datos con mayor exactitud a la hora de realizarlas, cosa que en la medida indirecta no pasa, ya que en esta los valores actuales no son dados y tienen un porcentaje de error bastante considerable, como pudimos observar en la tabla. En segunda, ¿qué ventajas y desventajas aprecia este método para apreciar la capacitancia? La ventaja que tiene este método es que este te permite calcular muchas cosas que no puedes hacer mediante la medición directa. El problema de este método es que trae consigo una gran cantidad de incertidumbres asociadas que se propagan al realizar operaciones y si no se toman en cuenta, los resultados pueden ser engañosos o no tan certeros como los de las mediciones directas. Bueno, listo. Ahora para el laboratorio número 3, al principio se nos pide como una actividad previa conocer o redactar cuál es la fórmula que nos permite calcular cuál es la capacitancia equivalente de n capacitores en serie. Esta fórmula la podemos ver relacionada con la que utilizamos para conocer cuál es la resistencia equivalente presente en un circuito de n resistencias con configuración en paralelo. En este caso, estos capacitores se encuentran en serie. Es como para hacer una relación. Seguidamente se nos entregó 4 capacitores de diferentes valores. Estos capacitores se encuentran enumerados de izquierda a derecha. Capacitor número 1 presenta un valor de 325.3 nanofaradios. El capacitor 2, 98.8 nanofaradios. Capacitor 3, 0.23 nanofaradios. Capacitor 4, 81.4 nanofaradios. Estos capacitores se pueden observar en la figura número 24. Seguidamente, se procedió a conocer o hacer una medición del voltaje presente en diferentes configuraciones del transformador que se nos fue entregado. Estas mediciones se pueden observar en la figura 25, 26 y 27. En la figura 28 se puede ver cómo se está haciendo la medición del voltaje presente en los capacitores para cada una de las configuraciones presentes o combinaciones presentes de dichos capacitores en serie. Estas combinaciones son C1 y C2, C1, C2 y C3 y por último C2, C3 y C4. Entonces, en estas figuras 28 y 29 se muestra cómo se hizo la medición del voltaje presente en cada uno de los capacitores, utilizando el multímetro. Estos datos fueron almacenados en la tabla número 6 de nuestra diapositiva. Seguidamente, se procedió a hacer los cálculos del voltaje en dichos capacitores por medio de fórmulas. Entonces, esta fórmula que nos dice el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente por la capacitancia total entre el valor de nuestro capacitor. Entonces, teniendo en cuenta esta configuración, vamos a pasar a la combinación C1 y C2. Debemos tener en cuenta que el voltaje utilizado, en este caso, recomendado por el profesor, fue un voltaje entre los valores de 10 y 12 voltios. Entonces, utilizamos una configuración que marcaba un voltaje de 10.7 voltios. A este voltaje lo tomamos como voltaje de la fuente. Ahora, la capacitancia total va a ser igual a la suma de nuestros dos capacitores, ya que estos, la capacitancia total vendría siendo utilizando la fórmula que se presentó anteriormente. Entonces, hacemos esa capacitancia total de nuestras combinaciones y hallamos el valor de nuestra capacitancia total en el sistema. Ahora tenemos que dividirlo, lo anteriormente mencionado, entre el valor del capacitor al cual le queremos medir el voltaje. Hacemos toda esta configuración como se muestra en la figura número 30 y podemos hallar el voltaje presente en el capacitor número 1, que en este caso fue de 2.49 voltios. Si nos damos cuenta, es un valor bastante acercado al voltaje que nosotros hemos medido utilizando el multímetro. Este mismo procedimiento para la combinación en serie del capacitor 1 y capacitor 2 se utilizó y igualmente lo podemos ver en la figura número 30, tomando como un valor de voltaje para el capacitor número 2 como un valor de 8.2 voltios. Igualmente, un valor bastante acercado al que nosotros previamente habíamos medido utilizando el multímetro. En la figura número 31 pasamos a la segunda configuración. Esta configuración tiene a capacitor 1, 2 y 3 en serie. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Utilizamos 10.7 voltios como voltaje de la fuente. Hacemos la fórmula para conocer la capacitancia total de todos estos tres capacitores y dividimos entre
el valor del capacitor al cual le queremos hallar el voltaje. Todo este procedimiento nos da un valor de 7.53 por 10 a la menos 3 voltios. Si nos damos cuenta, es un valor que igualmente se asemeja al medido por el multímetro. Hacemos este mismo procedimiento para el capacitor número 2. En esta combinación nos da un valor de 0.02 voltios, bastante acercado. Y para el capacitor número 3 nos da un valor de 10.65 voltios. Igualmente, un valor que se aproxima a lo que nosotros hemos medido. Siguiendo a la última configuración, en esta se nos pide conocer los valores de voltaje presente en la combinación en serie de los capacitores 2, 3 y 4. Hacemos el mismo procedimiento, voltaje de la fuente 10.7 voltios, la capacitancia total, entre el valor de nuestro capacitor. De igual manera, para el capacitor número 2 se nos da un valor de 0.02 voltios, capacitor 3, 10.65 voltios y capacitor 4, 0.03 voltios. Todos estos datos, de igual manera, fueron almacenados en la tabla número 6 presente en nuestras diapositivas. Por último, tenemos el cuestionario que fue anexado a esta guía de laboratorio número 3, en donde se nos hace las siguientes preguntas. ¿Qué aplicaciones tiene el circuito de divisor de voltaje capacitivo? Estos circuitos de divisores de voltaje capacitivos son utilizados mayoritariamente en pantallas sensibles capacitivas, que estas al momento de tocarlas con el dedo cambian su valor de voltaje de salida. Ahora, ¿qué limitaciones tienen estos tipos de circuitos? Estos circuitos, la primera limitación o el primer limitante para estudiantes de ingeniería electrónica, en este caso como somos nosotros, de tercer semestre, es que primero maneja una fuente de voltaje, ¿ok?, bastante elevada, maneja un voltaje bastante amplio. Y otra limitación que se le puede ver a este circuito, teniendo en cuenta el contexto, es que pueden producir pulsos electromagnéticos que afectan a los equipos cercanos. Como última pregunta de este cuestionario se nos plantea ¿qué pasaría si en lugar de una fuente de corriente alterna se utiliza una fuente de corriente continua? Los condensadores en este caso bloquearían la corriente continua a través de él, después de que está completamente cargado. Entonces, esto fue todo por nuestra sustentación de los 3 proyectos y de los 3 informes de laboratorios presentes en la asignatura de Circuitos 2, Universidad de la Costa.